que no quiero hacerlo, hago hasta el final. Lo sé muy bien. Hey remostrantes, ¿cómo están? Espero que estén pasándola muy bien. Hoy es un día muy bonito acá de donde yo estoy. Venimos a visitar a mis suegros a 1 hora de Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc. Ellos viven a 10 minutos de Ciudad Cuauhtémoc, en una pequeña ciudad llamada Anáhuac. Aquí hay una laguna, se llama la Laguna de Bustillos. Es una de las 7 lagunas de nuestro país, por si tú no sabías. Y pues el lugar ya te podrás imaginar, ahorita está un poquito lluvioso, nublado, está fresco. Aquí es un lugar más fresco, en Chihuahua es muy caluroso, a la capital. Y pues estamos grabando acá este capítulo y hoy tenemos un capítulo muy interesante. Pero antes de hablar del capítulo, no sé, lo más lógico, lo más seguro es que escuchaste la canción de introducción. Y ya sabes que voy a estar promocionando bandas o artistas locales que aún sus canciones no tengan derecho de autor. En esta ocasión escuchaste a los Welters. Los Welters, el baterista de la banda, Nahum Márquez, toca la batería en la iglesia que pastoreo. Es un buen amigo, es un chico que le echa muchas ganas, tiene mucho talento. Y esta banda ya tiene algunos años tocando. Puedes buscarlo en YouTube como los Welters y tienen algunos videos. Pero esta canción en específico es su más nuevo material, su material más reciente, y se llama Pablo la canción. Y es un estilo medio punk pop, punk rock. Entonces escúchalos. A los adolescentes, a los jóvenes les gustan mucho estos temas. Apoyen estas bandas que están esforzándose por seguir trabajando y sacando buen material. Los puedes encontrar en Facebook como Welters, en Instagram como los Welters y en Spotify como los Welters. Entonces ahorita al final de este capítulo voy a poner otro cacho de la canción de Pablo. Así que gracias por pasarme esta rola a los Welters. Muy buena banda. Pero bueno, continuamos. Hoy estamos ya en nuestro episodio número 7. Tal vez son pocos, pero para mí ha sido un gran esfuerzo, ya que las personas que se dedican a crear contenido, las personas creativas, tienen todos o la mayoría una misma característica o algo negativo, que somos inconstantes y que queremos ver resultados muy prontos porque te consideras creativo, que lo que tú haces es muy bueno, que no hay nadie que lo haga como tú. Y dices, bueno, cuando yo saque algo, todos se van a desvivir por él. Pero no es así. La verdad es que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ser constantes si queremos ver resultados. Y la semana pasada, en nuestro episodio número 6, tuvimos un episodio muy intenso acerca del cristianismo clandestino. Y yo les rogué, les imploré, les pedí al final del capítulo que compartieran ese capítulo con la más gente posible. No para que yo me hiciera famoso, mi podcast sea muy conocido, sino porque más gente necesita conocer lo que está pasando. Misioneros, personas que van a otros países donde se habla otra lengua, donde incluso no se puede predicar la fe en Jesús y los matan, los encarcelan. Son personas que necesitan apoyo en oración y apoyo financiero. Y lamentablemente, lo digo lamentablemente porque fue el podcast menos escuchado de los 6 podcasts que llevo hasta la fecha. Y esto me puso un poco triste, pero hay que seguir trabajando, hay que picar piedra. Y si de esas personas que escucharon ese capítulo se les quedó algo y están comenzando a apoyar en oración y financieramente a un misionero, creo que eso ya es ganancia, porque estamos abriendo brecha en temas que no son muy sonados, te digo, como el de los cristianos clandestinos. Y quiero subir un capítulo de este tema por temporada, lo dije desde el episodio pasado. Pero en esta ocasión, ya después de 6 capítulos que han estado un poquito intensos con temas que nos han confrontado, a veces temas hasta tal vez incómodos que no nos gusta a veces escuchar, hoy quiero lanzar un episodio un poco más relax. Y este episodio se va a tratar de los 6 podcasts que más escucha el remostrante, que más escucha un servidor, Arnoldo Cárdenas. Quiero hablar de esto, algo más relajado. Quiero compartir con ustedes mis podcasts favoritos. Iba a ser un top 5, pero al final hice un top 6 porque no quise dejar fuera un podcast que tengo un mes escuchando que está muy bueno. Soy una persona, por ser creativo, que diariamente escucho todo tipo de podcasts. Podría recomendarte muchos más, incluso hacer un top 20, un top 30, un top 40. Pero estos 6 podcasts son los que nunca salen de mi radar, por eso son mis favoritos. Hay muchos podcasts que escucho y a la semana los dejo de escuchar.
O hay podcasts que escucho 2 o 3 capítulos y ya no me gustan y los dejo de escuchar. Pero estos podcasts que escucho, los escucho semana tras semana. Incluso de estos 6, tal vez de 4 de estos 6 podcasts ya escuché todos sus capítulos. Son episodios muy diferentes, son temas muy diferentes cada uno de estos podcasts, pero cada uno de ellos me inspira, me motiva, me reta en diferentes áreas de mi vida. Así que hoy en el Remostrante estaremos viendo mi top 6 de mis podcasts favoritos. Bueno, entonces voy a empezar de menor a mayor. Desde el podcast 6 es el que me gusta, pero está al final del top 6. Hasta el número 1, que es mi podcast favorito de todos. El número 6 se llama Emprendeduros. Emprendeduros es un podcast que habla sobre finanzas, administración, negocios y economía. Y la verdad es que te puede sorprender que yo esté recomendando un podcast de esto, porque yo no soy una persona que soy muy fan de escuchar podcasts de administración, de finanzas, de negocios, de emprendedurismo. Pero la verdad es que este programa es otro rollo. Me salió de repente en recomendación. Iba un día manejando la carretera y se me ocurrió ponerlo. Y la verdad es que he aprendido mucho de este podcast en el aspecto financiero de mi vida, en los negocios. Sobre todo porque este podcast es un podcast que habla realista. Son realistas estos 2 chavos que hablan en este podcast. No andan inflándote con positivismo o consejos que tú eres el mejor y que invierte y en una semana vas a ser millonario. No es cierto, ellos no te van a dar este tipo de consejos. Este podcast lo conducen Rodrigo Navarro y Alejandro Salomón. Lo interesante de este podcast es que la plática es demasiado amena. O sea, están hablando de finanzas, están hablando de dinero y no es un podcast para nada serio. Aunque es un tema demasiado serio, lo hacen demasiado digerible para que la gente lo escuche. Cualquier persona, si se mete a este podcast, les aseguro que les va a gustar demasiado. Dan consejos para invertir en la bolsa de valores, estrategias de negocio. Incluso ellos también están metidos en negocios, ellos también están metidos en la bolsa de valores, ellos también incluso creo que hasta están en el Bitcoin, en todos estos asuntos. Y ellos en algunos programas dicen, la regué, le metí de más a este negocio y perdí una lana. O perdí estos cientos de dólares, de miles de dólares. Y me gusta porque ellos también son tan transparentes que pueden decirte, yo pensé que esto iba a funcionar, le invertí y me salió muy mal. Entonces, si te gusta el tipo de podcast de negocios, de emprendedurismo, de economía, pues yo te recomiendo que escuches a Emprendeduros. A la fecha, Emprendeduros en Spotify tiene 50 episodios. Eso nos habla que es un podcast de permanencia y de constancia. Casi todos sus episodios duran 1 hora o poco más. Te voy a decir algunos de los temas que hablan en Emprendeduros. Por ejemplo, hay uno que hablan sobre Elon Musk vs Bitcoins. Otro de los temas es por qué es importante invertir en tu país. El siguiente tema, ¿cuál es la amenaza más grande de nuestra libertad mundial? O tienen otro también, cómo generar valor con lo que ya tienes. Entonces te recomiendo este podcast de Emprendeduros. También están en YouTube. En YouTube tienen más capítulos. Ellos ya tienen aproximadamente 151,000 suscriptores en su canal de YouTube. No son pocos para un canal de finanzas. Sus videos tienen de 100,000, 400,000, medio millón de vistas. Y son jóvenes que le han emprendido, que le han metido al negocio y les ha funcionado. Entonces puedes encontrarlos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube como Emprendeduros. El número 5 de mi top 6 de podcast es Trascendente. Escucha bien, Trascendente. Es un podcast de uno de mis mejores amigos, Ray Paredes. Y no lo tengo en mi top 6 porque es uno de mis mejores amigos. La verdad es que es un buen podcast. Él me conoce, la gente cercana a mí me conoce que soy muy sincero, que si algo no me gusta, no lo recomiendo. Si algo no me gusta, lo escucho una vez y no lo vuelvo a escuchar. Ray es un joven que no pasa de los 26 años y tiene aproximadamente 1 año con el podcast. Él es una persona totalmente creativa. Antes tenía un blog
en YouTube, que también era conocido, lo cerró y ahora está trabajando con el podcast. Casi tiene el año ya con él, porque es el 1 de agosto del 2020, que ya casi estamos en agosto, pues lanzó su primer capítulo. La fecha Ray tiene 28 capítulos, no son pocos para hacer un año. Y algo que me gusta del podcast de Trascendente es que habla temas para los jóvenes que no se hablan comúnmente. ¿Por qué? Porque cuando vemos o vamos a podcasts dirigidos a un nicho de mercado como los jóvenes y adolescentes, todo es entretenimiento, todo es tonterías, todo es estupideces, todo es diversión, todo es videojuegos. Pero Ray toca temas que los jóvenes necesitan escuchar. Trascendente tiene temas de noviazgo, matrimonio, política, iglesia, pláticas con amigos, recomendaciones de libros, entre otros. Algunos temas de Trascendente son los siguientes: Ya no me quiero casar, son 2 capítulos muy buenos que tienes que escuchar si eres joven y no te has casado. Otro es Odio la corrupción. Otro más es La selfie que cambió la política. Este es uno de mis episodios favoritos de Trascendente. Y La iglesia perfecta. Son algunos de sus capítulos, pero tú puedes encontrar Trascendente en Spotify y en Apple Podcasts y en otras plataformas. Así búscalo, Trascendente con Ray Paredes. Bueno, vamos con el número 4 de mis 6 podcasts favoritos. Haciendo Iglesia Podcast. Si eres cristiano evangélico, lo más seguro es que conoces este podcast. Si tú eres pastor, líder o servidor en una iglesia, definitivamente tienes que escuchar este podcast. El pastor Robert Barriger y su hijo Taylor Barriger llevan una temática muy interesante en este podcast. Es una charla entre ellos. La mayoría de las veces es entrevistando Taylor a su padre. Ellos comenzaron este podcast ahora que se cerraron las iglesias en la pandemia. Entonces ellos dijeron, tenemos que hacer algo de contenido para la gente. Dan ideas de cómo hacer iglesia ahora en pandemia. Ideas muy buenas, ideas que nos ayudaron a muchos pastores, a muchos líderes. Entonces este consta de una entrevista del padre al hijo, pero no porque sea una entrevista no significa que nada más habla uno de los dos. Los dos dan excelentes opiniones acerca de cómo hacer iglesia. Me atrevo a decir que es el mejor podcast en el tema de eclesiología. Y este podcast tiene temas como estos: No se trata de ti, pasión por el servicio, cuando no entiendo. Haciendo Iglesia tiene 91 capítulos a la fecha. Y cada capítulo vale la pena escucharlo, la verdad. No hay capítulo que tú digas, qué aburrido estuvo este capítulo, no me gustó. Cada capítulo aprenderás un montón del pastor Robert Barriger, todos sus años de experiencia. Es un hombre con demasiada experiencia. Él se fue de misionero a donde están ahorita en Perú. Pero él comenzó en pequeños pueblos, sembrando el reino de Dios, estableciendo iglesias. Entonces tiene una gran trayectoria, tiene grandes experiencias, grandes vivencias que están plasmadas en este podcast. Así que ve y busca en Spotify o en YouTube Haciendo Iglesia Podcast. Mi número 3 de mi top 6 de podcast favoritos del Remostrante es Eso no dijo Kant. No me salió igual que el conductor de este programa, que lo hace demasiado bien. Eso no dijo Kant. Es un podcast pasadote de lanzas. Tienes que escucharlo. Este sí es un podcast que no creo que lo haya escuchado mucha gente. Es un podcast muy under, pero es un podcast muy fuera de lo común, con información, con datos, con narraciones fuera de lo común, pero no por eso deja de ser un gran podcast y un podcast muy importante. Y cuando digo un gran podcast no es que tiene muchos seguidores o muchas vistas, sino su contenido, su información es algo que tendrían que escuchar todos, pero a veces los podcasts de entretenimiento o podcasts superficiales pues están siempre en el top de las personas y estos podcasts es difícil encontrarlos. Pero este es un podcast que no sé en qué género ubicarlo o en qué género específico, pero es un podcast que tiene que estar en tu top 10. Eso nos dijo Kant. Es un podcast producido, trabajado, creado por Edgar Pacheco. A Edgar tengo conociéndolo muchos años. Éramos jovencitos. Asistíamos a la misma iglesia. Luego cada quien tomó sus caminos diferentes, separados, pero yo considero a Edgar que es un gran autodidacta, una persona que le gusta investigar, indagar y hablar de temas que a veces son incómodos para la gente o que pasan desapercibidos para las masas, pero tienes que aprovecharlo y escucharlo.
El asunto es que este podcast tiene apenas 6 capítulos. Y eso por un lado es bueno, porque vas a acabar rápido de escucharlo, todos los capítulos. Eso te lo aseguro. Son capítulos cortos, máximo 30 minutos. Pero por otro lado te quedarás con ganas de escucharlo más. Y siempre estarás esperando a que saques un nuevo capítulo. Acaba de sacar un capítulo hace 2 semanas, ya lo escuché. Muy bueno también. Y vamos a ver los temas que maneja este podcast. Uno de mis favoritos es el sagrado privilegio del ocio. Otro es naces, creces, trabajas en un McDonald's y mueres. Y por último, tiene un episodio del K-pop. El K-pop es un género escuchado por miles, millones de adolescentes, pero él hace una crítica al K-pop súper brutal. Te lo recomiendo que lo escuches. Así que si quieres escuchar un podcast muy bueno, muy original y todo lo demás, tienes que buscar Eso no dijo Kant de Edgar Pacheco en Spotify. Mi penúltimo podcast favorito, mi segundo podcast favorito de los 6 es La rebelión de los santos por Lucas Magnin. Lucas Magnin es un escritor, un joven argentino que está revolucionando las letras y la forma de entender nuestra época. Definitivamente este año, ya lo conocía de antes, ya había escuchado otros de sus podcasts que ahorita voy a mencionar, pero desde que leí su libro, vi el potencial que tiene este joven y que yo creo que va a ser uno de los futuros teólogos y grandes escritores de nuestro tiempo, de este siglo. Lucas es escritor, tiene varios libros, si no me equivoco son 6, pero solo he leído 2 de sus libros, pero su último libro, Cristianismo y Posmodernidad, La rebelión de los santos, es un librazo. Tiene que estar en tu lectura obligada del 2021. Es un librazazo, la verdad. Y en 2 semanas vamos a tener una masterclass con él acerca de este libro, así que estoy ansioso porque llegue esta fecha. Lucas ya tenía un podcast, yo lo llegué a ver en YouTube, que se llama Lutero es un punk. Lucas es fan de Martín Lutero, acabo de leer su tesis acerca, y precisamente la hizo acerca de Martín Lutero, una muy buena tesis. Pero con su nuevo libro sacó un podcast exclusivamente de cada capítulo de su libro. En cada episodio tiene invitados de primera, la verdad, y hablan sobre capítulos de su libro. En este podcast hay temas como cultocentrismo, la iglesia y sus modas con Ulises Uyarzún. Este es mi episodio favorito de esta temporada que sacó Lucas Magnin. La verdad es un episodio demasiado bueno. Aparte de Ulises Uyarzún, es otro máster. Que por cierto, aquí voy a meter ahí un extra. Tiene un podcast muy bueno que se llama Carajillo. También te lo recomiendo mucho, de Ulises Uyarzún. Y otro episodio que me encantó de los que subió Lucas Magnin es Pastorcentrismo. También es muy bueno. Entonces te recomiendo con toda la mano, te lo aseguro, te lo recomiendo, que puedes ir a este podcast y vas a aprender demasiado de Lucas Magnin y de sus invitados. Lo puedes encontrar en Spotify como La rebelión de los santos con Lucas Magnin, o en YouTube también. Y mi último podcast, o el último y mi favorito de todo, mi top 6, así como lo escuchas bien, este es mi podcast favorito de todos. No es Armadillo, no es Conversaciones Descalzas, no es creativo, para nada. Es Diana Uribe. Esta señora tiene el mejor podcast del mundo para mí. Diana Uribe tiene aproximadamente 120 capítulos en Spotify y ya me los chuté toditos. En YouTube tiene muchos más. En YouTube ella comenzó a subir contenido años antes de que subiera en Spotify. Diana Uribe es una contadora, narradora de relatos brutal. En serio, no hay nadie como ella. ¿Cómo me gustaría un día charlar con ella en persona o tener el enorme, gigantesco privilegio de entrevistarla? Espero que un día se pueda lograr. Diana Uribe es una mujer colombiana. Es cronista, locutora y difusora de historia. Yo amo la historia. Me encanta la historia. Leo la historia, veo videos de historia, busco cada vez más libros de historia. He buscado muchos podcasts de historia y no hay buenos. Personalmente no me gustan los podcasts de los españoles, no porque hablen mal, no porque no sean buenos, son muy buenos, me superan infinitamente, pero no me gusta escuchar ese acento.
Pero Diana Uribe es colombiana, me gusta el acento colombiano, me gusta cómo ella narra y es una experta. ¿Por qué? Porque esta señora te cuenta la historia del mundo, de diferentes países, de eventos históricos, de sucesos, de una forma tan rica que hasta un niño le pone atención. Esta señora muchas de las veces viaja a los países donde te cuenta la historia. Ella te cuenta, llegué a este lugar, aquí me recibió el guía turista, llegué a este hotel, pasó esto. Y ella, por ejemplo, puedes ver en su canal que está la historia de África, la historia de Latinoamérica, la acaba de subir hace máximo 2 meses, ya la escuché toda, está muy interesante cómo llegó a crearse cada país de Latinoamérica. La historia de México está nada más en YouTube, ahorita tiene 2 capítulos muy nuevos de México, pero toda la historia de México está en YouTube, son 20 capítulos, te la recomiendo ampliamente. Está la historia de los Balcanes, de Japón, de China y de muchos países más. Pero de verdad, no puedo explicar del todo lo que puedes aprender y disfrutar en un episodio de Diana Uribe. Es por ello que tienes que ir tú a escucharla personalmente para que entiendas lo que yo estoy explicando a grosso modo. La historia, la verdad es que la primaria o hasta la secundaria para todos es una de las materias más aburridas, pero con Diana Uribe es todo lo contrario. Diana Uribe nos narra en sus capítulos, tenemos capítulos, o te voy a decir algunos capítulos que ella tiene en su podcast, La historia del rock en Latinoamérica. Es una serie de 5 capítulos. Ella es una amante de la música, ella es una rockera, ella tiene la historia del rock en Latinoamérica, tiene la historia de Woodstock, que fue un gran festival hippie de los 70s, 80s en Estados Unidos. También está excelente ese podcast. Tiene especiales de Halloween, de Navidad, de Día de Muertos, la historia de la medicina, la historia de los viajes al espacio, la historia de México narrada en 20 capítulos. Bueno, si amas la historia o si no la amas, tienes que ir a escuchar a Diana Uribe FM. Spotify, en YouTube. Y te digo, en YouTube hay mucho más capítulos que en Spotify. Bueno, esto fue mi top 6 de podcast de El Remostrante. Espero que les ayude esta lista. Tengo otros podcasts muy buenos que después compartiré tal vez en la siguiente temporada. Mi otro top 6, mi otro top 5 de mis podcasts favoritos. Pero por el tiempo creo que con estos 3 es suficiente. Si tú tienes un podcast que te encante, que te guste y no lo mencioné aquí, puedes pasármelo para yo escucharlo. Me gusta escuchar de todo. Estoy muy abierto a aprender de todas las personas. Puedo comentar. Si me gustó o no, te puedo regresar el mensaje. Puedes ahí poner los comentarios en YouTube o en Spotify. Así que gracias por escuchar nada más El Remostrante. Espero que te haya gustado este episodio de los 6 capítulos favoritos de podcast de Arnoldo Cárdenas, El Remostrante. Ya nos vamos. Así que recuerda escucharnos, recomendarnos y criticarnos. Y no se te olvide escuchar a los Welters. Muy buenas rolitas. Gracias, Welters. Esto fue tu podcast El Remostrante. Nos vemos en la próxima. Yeah.